una espada en el corazón. Vince y su madre, Lilia, visitaban una exposición de arte sacro cuando algo llamó la atención del pequeño. Una imagen de la Virgen tenía en el pecho una diminuta espada. Esto hizo que el pequeño preguntara: ¿por qué tiene en el pecho esa espada? No recuerdo que la Virgen haya muerto martirizada. Doña Lilia comprendió que su hijo necesitaba información y le dijo: te voy a explicar. María murió tranquilamente muchos años después que su hijo. La imagen que ves tiene signos que recuerdan una profecía que ella recibió cuando Jesús era un bebé. Vince se sentó en una banca y le pidió a su madre que le contara todos los detalles. Entonces, Lilia inició su explicación. Cuando nació Cristo, los judíos cumplían normas prescritas por Moisés. Una de ellas obligaba a las mujeres que daban a luz a un niño a purificarse ritualmente. ¿Y cómo se purificaban? ¿Se daban un baño o algo así? No, deberían presentarse en el templo 40 días después del parto. Era una manera de agradecer a Dios por la vida del bebé y por la salud de la madre. Y para purificarse llevaban 2 animales para el sacrificio. Vince preguntó extrañado: ¿por qué sacrificaban animalitos? Doña Lilia le explicó que los judíos utilizaban sacrificios para muchas cosas, como dar gracias, purificarse o pedir perdón. Le dijo: los ricos sacrificaban animales grandes, pero los pobres podían llevar solo un par de tórtolas o pichones. El sacerdote del templo sacrificaba a una tórtola y con su sangre rociaba la otra, para después dejarla libre. Se creía que aquel sacrificio purificaba a la mujer que había dado a luz. ¿Por el sacrificio de un animalito, la persona quedaba libre de su pecado? Su mamá asintió y el pequeño cuestionó: pero la Virgen María no tenía pecado. ¿Por qué se tuvo que purificar? Aunque María era totalmente pura e inmaculada y no tenía ningún pecado, deseaba cumplir con la ley de Moisés para así dar un buen ejemplo. El pequeño comprendió que 40 días después del nacimiento del bebé, María y José se presentaron en el templo con 2 tortolitas o pichones, porque eran pobres. Pero le surgió otra duda y preguntó: ¿la espada que María tiene en el pecho se utilizó para sacrificar al animalito que daría la purificación? ¡No! María y José no llevaron espadas o cuchillos para el ritual, pero unas palabras que escucharon les partieron el alma. Vince se impacientó y suplicó: cuéntamelo todo, por favor. Lo haré con gusto, pero ten paciencia. Cuando María y José llegaron al templo, les salió al encuentro un anciano llamado Simeón. Aquel hombre había recibido un mensaje de Dios y estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Qué mensaje? Dios le reveló que antes de morir vería al Mesías. Por eso iba todos los días al templo, para ver si lo veía entrar. Y gracias al poder del Espíritu Santo, el anciano lo reconoció en los brazos de María. Entonces lo tomó en sus manos y bendijo a Dios porque se cumplían las profecías. Después reconoció que, como ya había visto al Mesías, se podía morir en paz. ¿Y lo de la espada? Antes de que Simeón regresara al niño a los brazos de su madre, le profetizó que ese bebé se convertiría en la luz de todos los pueblos. Pero también le advirtió que ella sentiría un gran dolor en su corazón, como si una espada atravesara su pecho. Vince puso cara triste y luego preguntó: ¿y esa profecía se cumplió? Sí, se cumplió cuando María vio a su hijo clavado en la cruz, especialmente cuando un soldado le atravesaba el corazón con una lanza. Y es que todas las madres sufrimos cuando vemos sufrir a nuestros hijos. Por eso, cuando María vio aquello, sintió como si a ella misma le estuvieran traspasando el corazón. En ese momento, Vince comprendió el significado de la imagen de María y abrazó a su mamá diciendo: hoy he comprendido muy bien que todas las mamás son muy buenas y sufren por nosotros. Por eso, María sufrió mucho al ver a su hijo.
Sin embargo, estoy seguro de algo. Doña Lilia se quedó intrigada y preguntó: ¿De qué? Explícame ahora tú. Que seguramente la Virgen cambió después su dolor en alegría porque comprendió que si el sacrificio de un cordero o unas tortolitas era capaz de purificar a las mujeres que daban a luz, el sacrificio de su hijo era mucho más poderoso y pudo purificar todos los pecados del mundo. Y además porque su hijo no se quedó muerto en la cruz, sino que resucitó y se convirtió en la luz del mundo. Doña Lilia tuvo que reconocer que ella había tratado de explicar algo al pequeño Vince, pero él le había enseñado mucho más. Transcurrido el tiempo de la purificación según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció: Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti, una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él.